las personas que compilaron el canon pensaron que era apropiado, pero consideramos que básicamente el 29 y 30 deberían estar juntos en cuanto al contenido, o tal vez debería haber una división inclusive más al final del capítulo 30, pero vamos a continuar hablando de Jacob. Vamos a hablar de este hombre Jacob. Su nombre significa el que toma por el calcañar o el que sustituye, el que es impostor. Ese es el nombre Jacob. Jacob era un nombre interesante desde antes de que naciera. Tenía una lucha contra su hermano Esaú y Esaú contra él. Y a la hora de nacer vimos que de la mano, del pie, de lo que es el tobillo, tomó a su hermano como diciendo yo voy a salir primero. No salió él primero, no fue el primogénito, pero de alguna manera u otra se las arregló para ser el primogénito, lograr obtener la primogenitura por su propio esfuerzo. Aunque, como vimos y leímos, ya había habido, en todo caso, un mensaje de que él sería el primogénito. Pero él no quiso esperarse, él quería la bendición ya, él quería tomarla y quiso ayudarle a Dios en este sentido. Su madre también quiso ayudarle a Dios igualmente, mintiendo, engañando. A Dios no le agradan esas cosas. Y deje que le digo, no le agrada a Dios. Pero Dios tiene su plan, ¿verdad? Y Dios va a hacer cumplir su plan a pesar de nosotros mismos. Esta es una gran bendición en la cual podemos contar, pero no podemos descansar. Es decir, es una cosa que entendamos que Dios tiene un propósito para ti y que su plan se va a cumplir. Y otra cosa es que pensando que Dios de todas maneras se va a salir con la suya, nosotros digamos, pues no hago nada o hago lo que yo quiero, porque al final de cuentas Dios va a hacer lo que quiere. Y lo que estamos haciendo al hacer eso es precisamente probando que Dios no nos tiene en un plan especial para nosotros, sino en un plan como aquellos que Pablo escribió, vasos para uso rudo, y hay otros que son vasos de honra. Entonces, ¿seremos vasos de honra o seremos vasos de uso rudo? ¿Qué es lo que seremos? Bueno, si hacemos la voluntad de Dios, si nos nace hacer la voluntad de Dios, entendemos que somos vasos para la gloria de Dios. Pero si no, somos vasos para uso rudo, nada más para probar la gloria de Dios, y no hay manera de que seamos salvos, simplemente estamos jugando un juego raro. La Biblia es clara en la manera en que está escrita, en el sentido que escribe la historia de los hechos tal y como ocurrieron, sin avergonzarse de ninguno de ellos. Estar narrando la historia de una familia, la historia de una nación entera por medio de las primeras personas que formaron esa familia. Y la historia puede ser cruel y la historia puede ser bastante, inclusive, turbadora, en el sentido de que tiene ideas que pudieran hacernos pensar mal si no entendemos el concepto de la palabra de Dios. Entendamos una cosa, Dios jamás se va a contradecir a sí mismo. Ese es un principio de hermenéutica que debe entender. Cuando esté leyendo pasajes como los que vamos a leer el día de hoy, entendamos que Dios no se contradice. Si Dios puso una ley del principio y dijo, por tanto, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos, una sola carne. No hubo más mujeres, no hubo más hombres, hubo un hombre, una mujer, una sola carne. Ese es el principio que Dios maneja por toda la palabra de Dios. El hecho de que personas como Jacob, como vamos a ver, haya caído en una situación de poligamia, no lo justifica en ningún sentido, ni Dios lo justifica tampoco, sigue estando en contra de la voluntad de Dios, simplemente la palabra de Dios expone los hechos tal y como ocurrieron, históricamente hablando. Pero vamos a ver algo interesante. El día de hoy, si vamos a tener un tema, cómo envolver todo lo que vamos a tratar, ese tema sería básicamente lo que siembra cosechas. Lo que siembras cosechas, así de fácil. La vida tiene una regla. Es algo que Dios puso en todo lo que existe en el universo. Es la regla de lo que se siembra, eso se cosecha. ¿Alguna vez ha sembrado usted semillitas, frijolitos? Sembrar, va a dar frutos y va a dar más semillas del mismo tipo. No va a dar algo diferente. No van a sembrar calabazas esperando que salgan sandías o salgan frijoles. Eso no va a ocurrir nunca.
Sería un caos total el pensar que sembramos una cosa y vamos a cosechar algo completamente diferente. Este es un principio que Dios estableció en el orden general en el cual sujetó el universo entero, inclusive al hombre. Y nadie se escapa de esto. Y el día de hoy lo vamos a ver a través de la persona de Jacob. Así que le pido que me acompañe para leer capítulo 29 del libro de Génesis y vamos a leer unos cuantos versos para entrar en el tema y después vamos a irlos exponiendo conforme avancemos. Amén. Le pido por favor póngase de pie para leer conmigo en la palabra de Dios. Capítulo 29. Génesis. Amén. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Vamos a parar aquí y oremos entonces. Señor, y el que tenga oídos para oír, escuche lo que el día de hoy nos va a hablar el Espíritu a la iglesia. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das el día de hoy para desarrollar y entender y exponerla y tomar de ella consejo, Señor. Comenzamos con este pasaje pintoresco, nos vemos en una historia, podemos imaginarnos la misma escena en lo que está ocurriendo. Podemos ver ese desierto con prados pequeños tal vez y medio secos, y vemos que hay un pozo cubierto con una piedra. Vemos jóvenes que están cuidando unas ovejas. Y vemos a un hombre que viene desde muy lejos, cansado, atemorizado, porque está solo, lejos de casa, lejos de lo que él conoce, tratando de encontrar algo a lo cual fue enviado. Señor, nosotros nos encontramos muchas veces así. Nos encontramos solos, nos encontramos alejados de casa, en muchos sentidos. Y a veces nos sentimos tan atemorizados de querer siquiera movernos y preguntamos: ¿dónde estamos? Como preguntó este hombre. Te pedimos que nos hables, Señor, en tu palabra y podamos conocer perfectamente dónde estamos el día de hoy y quién está con nosotros. Y revélanos en esta palabra también, Señor, lo que es la vivencia de un hombre que tuvo que aprender de la manera difícil a reconocer quién eres tú y a obedecerte a ti. Y que no seamos necios como él lo fue, sino que seamos entendidos y aprendamos a obedecer desde ya, en vez de esperar a que ocurran tantas cosas en nuestras vidas como pudieran ocurrirnos. Te damos gracias, Señor, porque quieres que comprendamos la palabra en este día y que aprendamos a vivir por ella. Danos revelación, Señor, te pedimos, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Tenemos que Jacob salió, entonces estuvo en este lugar, en el capítulo 28, estuvo en un lugar, salió de Beersheba, luego llegó a este lugar que se llama Betel, casa de Dios, y tuvo un sueño. Y después de ahí, este hombre sigue caminando hacia donde lo mandaron. Su papá y su mamá lo enviaron a la tierra de Harán, donde vivían los Nacor y los familiares de Rebeca, para que fuera a buscar entonces a alguien de esa familia para que se casara. Entonces Jacob continúa su jornada. Si viéramos un mapa, nos daríamos cuenta de que esa primera jornada, que fue como de 40 millas desde Beersheba hasta Betel, hasta donde fue al final, hasta donde llegó hasta la tierra de Harán, que es un camino hacia el norte y hacia el este, hasta lo que hoy conocemos como la región
occidente de Irak. Hasta allá fue este hombre caminando. No sabemos cuánto tiempo le tomó llegar ahí. Lo que entendemos es una cosa: Dios le había enviado de alguna manera solo, en el sentido de que vas a estar fuera de mi bendición, pero con todo esto te voy a traer a casa y te voy a bendecir abundantemente. Con todo esto no te voy a dejar. Tú estás huyendo de mí, pero yo no te voy a dejar. Tarde o temprano te voy a traer a casa. Eso es lo que está diciéndole Dios a Jacob, porque tiene un plan definido para Jacob. Un plan que va miles de años posteriormente, aún hasta nuestros días, cumpliéndose cada día. Así que Dios tiene ese trato con Jacob. Jacob va y continúa caminando hasta no saber dónde se encuentra. Y empieza a preguntar: ¿dónde estoy? ¿Habré llegado ya? ¿Dónde estaré? Note los primeros versos. Siguió su camino, dice, y se fue a la tierra de los orientales. Es en la tierra a la que le habían enviado. Como vemos, en la tierra de Harán, como les dije, en esa región occidente, norte de lo que es Irak el día de hoy. Y entonces, por fin llega a un lugar donde está un pozo y en el campo, y había 3 rebaños de ovejas que estaban ahí. Y había una piedra que cubría el pozo. ¿Por qué habría una piedra que cubría el pozo? Podemos especular todo lo que quiera, pero entendemos que esa zona es una zona bastante árida y que los pozos de agua son escasos y que hay que cuidarlos. Entonces, lo más probable es que para evitar que animales cayeran a ese pozo, se contaminara el agua, para que se mantuviera limpia, pura, el agua que daban de beber a los animalitos y ellos mismos la tenían cubierto con una piedra. Lo que vemos en una cosa, entendamos en la cultura de esa época, es que los niños, los más pequeños, eran los que iban a cuidar a las ovejas. Los pastores eran niños generalmente, o el más joven de la familia, o algún esclavo de la familia. Pero no eran los dueños, no eran los jefes de la familia, más bien eran generalmente ese tipo de personas. Así que tenemos que hay 3 rebaños, probablemente haya 3 jóvenes que estén con estas ovejas. Y están sentados ahí con todas sus ovejas, no haciendo nada, simplemente esperando algo, esperando que llegue la hora en que otros rebaños, todos los rebaños lleguen, para que entonces puedan quitar la piedra y darles de tomar a todas las ovejas y a ellos mismos. Así que tenían que esperar. ¿Por qué habrán llegado temprano ellos al pozo? Seguramente los jóvenes pensaban de esta manera. Tal vez el orden de las cosas sea que el que llega primero, bebe primero, ¿no es cierto? Entonces se adelantaban a los demás para llegar primero, y me toca a mí primero, y después me puedo continuar haciendo mis trabajos. Ese era el caso de estos jóvenes, y como vamos a ver más adelante también de Raquel. Pero vemos que ellos están ahí, y vemos que Jacob no ha cambiado su manera de ser. Jacob sigue siendo el niño obstinado, hijo de mami, que sigue haciendo caprichos, queriendo hacer caprichos, su voluntad, y que quiere que se hagan las cosas como él quiere. Note cómo se acerca a estos jóvenes, que aunque él era un hombre ya bastante entrado en edad, tal vez 70 años, a la edad que haya llegado a este lugar, y que ve a estos jóvenes que están con las ovejas, llega a un lugar desconocido, a una tierra que no es de él, a darles instrucciones a la gente de qué hacer, cómo hagamos las cosas. Viene la persona, de repente llega a un lugar, llega a tu casa y no, así no se hacen las cosas. No puedes poner el sartén de este lado, se tiene que poner acá. Dice, esta es mi casa. ¿Tú me vas a decir cómo voy a hacer las cosas yo? Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Note lo que dice, y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo autoritariamente: he aquí que es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. O sea, vengo todavía, no he cambiado nada. Sigo siendo Jacob, sigo teniendo mi manera de hacer las cosas. Yo quiero obtener las cosas a mi manera. Ellos respondieron: no podemos hasta que junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo,
para que abrevemos las ovejas. Tal vez los jóvenes no podían mover la piedra ellos solos, o tal vez entendían que había un orden de cosas y tenían que esperarse y no le iban a mover, no importa lo que pasare, porque tal vez la costumbre ya ha sido de esa manera. Pero él estaba hablando con ellos, estaba todavía queriéndolos convencer cuando llegó esta muchacha, Raquel, y digo muchacha. Vino Raquel, había sido una jovencita, porque de otra manera no estaría ella como las pastoras de este rebaño. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Siendo la menor, tenía ella que hacer el cuidado de las ovejas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? No obedeció a la idea, al consejo de los jovencitos. La costumbre que ellos hayan tenido de esperarse, no la obedeció. Dijo, ¿no la mueven ustedes? Pues la muevo yo. Entró a la casa de ellos y dijo, aquí se pone la televisión porque aquí quiero yo. ¿Verdad? Es lo que hizo. O le cambió la decoración. ¿Han entrado alguien a su casa y le ha querido redecorar la casa? Espero que no. Pero se debe sentir terrible que le pase eso a uno, ¿no es cierto? Que digan, ¿por qué no pones este cuadro acá? Y le dicen, ok. Esto mismo hizo Jacob. Vino y quiso hacer las cosas a su manera y lo hizo. No nada más quiso. Ahora, aquí lo que está haciendo Jacob es algo. Vio que esa muchacha era de buen parecer y que era finalmente una parienta de él, de donde le dijeron que debía tomar esposa de una de ellas. Y vio que esta, que era jovencita y llegaba, era de hermoso parecer, y dijo, aunque tengo 70 años, voy a hacer un poquito de mostrar cuántos músculos tengo. Y movió la piedra, Jacob, haciendo un poco de acto de eso que las mujeres saben que hacemos los hombres cuando andamos volados, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Jacob. Movió esto, entonces, moviendo la piedra, abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob, entonces, viene algo interesante. Dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Mujeres, si hubieran visto a un hombre que llega delante de ustedes, hace un gran esfuerzo, algo como para que notar que es un hombre bien puesto, bien fuerte y bien decidido, hace algo, lo mueve, se acerca, le hace un cariñito y se pone a llorar. Este tipo está cucu, ¿verdad? Le hace falta algo. No anda muy bien de acá de arriba este tipo, evidentemente. Pero tal vez Jacob haya llorado simplemente por algo, recordando la historia de su propia madre, de cómo fue que aquel enviado, Eleazar, fue enviado por Abraham para que encontrara esposa para Isaac. Tal vez se recordara de esa misma historia que seguramente contaban todas las tardes en casa, de cómo fue que ella fue traída allá a Isaac. Y entonces recordó la historia. Un pozo, fui enviado, primer lugar al que llego, pregunto dónde estoy, y aquí viene una muchacha. ¿Será ella la escogida? Dios me ha guiado hasta este lugar. ¿Será posible eso? Y lloró tal vez como de descanso. Estar huyendo por unos varios días seguramente hasta llegar a esa tierra con el temor encima, con saber que está fuera de la cobertura de Dios, sentirse solo, es como para llegar a un lugar y romperse, es decir, llegué, descansó, y las lágrimas salieron, obviamente, como cuando descansa uno de una gran tensión. Y Jacob dijo a Raquel, verso 12, que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. No en hermano en el sentido de hermanos de carne, sino familiar se refiere aquí. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. O sea, era su tío, ¿verdad? Evidentemente, Labán era tío de Jacob. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué es lo que le contó Jacob a Labán? Simplemente que había sido enviado a encontrar esposa, que había sido enviado por su papá y por su mamá, pero
el tramposo nunca cuenta todas las cosas, ¿no es cierto? Cuenta nada más la parte que le conviene. Yo vengo porque me mandaron a encontrar una esposa de la familia. Nunca dijo todo lo que había hecho, cómo había robado la primogenitura, el engaño tan grande que había caído, mentirle a Dios inclusive, nada de eso había contado, simplemente lo que era conveniente para él. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Cuando Labán dice esto es con una manera de profecía y como diciendo, te conozco quién eres, ¿verdad? Como diciendo, somos parientes definitivamente. Y nos vamos a dar cuenta por qué mientras continuamos leyendo. Porque Labán era otro tipo igual que él. Haga de cuenta que se juntaron dos personas igualitas, Labán y Jacob. Ambos eran tramposos, ambos eran ventajosos en sus negocios, ambos buscaban la manera de obtener beneficio de todo. Y vamos a ver por qué lo digo. El caso es que el joven de 70 años, llamado Jacob, se quedó un mes en la casa de su tío Labán. Aquí no da a entender en ninguna manera, como algunas personas leí en algunos comentarios, que Jacob estuviera sin hacer nada. No dice eso, porque en el verso 15, nos da a entender que Jacob hacía algo. De alguna manera estaba haciendo algo, estaba tal vez trabajando junto con las personas, los siervos de Labán, y al final del día iba y comía con todos y se quedaba en casa de Labán, como se había dicho, por un mes. Pero Labán vio que había algo en Jacob que era diferente, había algo que lo hacía prosperar. Entonces dice el verso 15, dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? ¿Se da cuenta? Ya estaba trabajando. ¿Me servirás de balde? Es decir, ¿no me vas a cobrar nada por esto que estás haciendo? ¿También estás trabajando? Dime cuál será tu salario. Entonces los ojitos de Jacob se han abierto y dijo, wow, ahora sí ya la hice, vamos a entrar en negocios ahora sí. Vamos a hablar de esto. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Donde dice los ojos de Lea eran delicados, otras traducciones dicen eran débiles. No sabemos si la pobre muchacha no podía ver y en esa época no había lentes, ¿verdad? Y tal vez tenía un problema de miopía o tal vez simplemente ese de que eran de ojos débiles o, como dice ahí, delicados, se refería simplemente que la muchacha no era nada agraciada. Era una muchacha, no era bonita simplemente, para decirlo de otra manera. Pero y lo sabemos por el contraste que hace con Raquel. ¿Qué dice de Raquel en contraste con Lea? Dice claramente, era de lindo semblante, o sea, tiene una muy buena actitud y era de hermoso parecer. Era una muchacha hermosa, es lo que dice en la palabra de Dios. Entonces entendemos que Lea no era una muchacha afortunada en ese sentido. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años por tu hija menor. Lo que estabas diciendo, Jacob, es, yo no tengo dinero, pero lo que voy a hacer es darte una dote por Raquel. 7 años te voy a servir. ¿Qué significan 7 años? Significa que Jacob se estaba sometiendo a obedecer como esclavo a Labán por 7 años. Es decir, no recibir salario, sino el producto de lo que él lograra hacer sería todo para dárselo de dote por su hija Raquel. En esa época la dote tenía un significado muy especial, no como hoy en día. Aquí en Estados Unidos los papás tienen la mala costumbre de pagarle las bodas a las novias, a las hijas, ¿verdad? Lo cual es completamente fuera de sentido porque es tu hija, se va a ir con otro tipo y todavía le vas a pagar por la boda. Como que no tiene sentido. No ahorren para eso, varones. Que si quieren azul celeste, que les cueste, ¿verdad? A los varones, que si se quieren casar, que ellos pongan la fiesta. En esa época la dote era algo muy importante. La dote tenía un sentido de protección. Porque recuerden, en esa época ya había en las culturas de esa época divorcios. No es nada nuevo. Pero ya había divorcios. Ya la gente tenía el corazón endurecido.
Y si por alguna razón, por ejemplo, la esposa no podía dar a luz hijos, el marido tenía derecho de divorciarse de ella. Esas eran las costumbres de la época. No digo que es algo que le agrade a Dios, de ninguna manera le agrada a Dios. Dios está en contra del divorcio. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Jesús habló drásticamente al respecto y no es bueno el divorcio, no delante de Dios, de ninguna manera. Pero como conociendo a la gente ya de esa época, esto ocurría. Y la dote era algo que el papá no se iba a gastar en sus cosas. Era algo que él guardaba como una especie de seguro en caso de que su hija fuera rechazada, su hija pudiera tener algo con que sobrevivir porque no iba a ser bien vista. Tenía que tener manera de sostenerse sola por el resto de sus días, básicamente. Por eso la dote era importante, era una especie de seguridad. Pero Labán no es el tipo que va a guardar las cosas, especialmente el dinero. Así que no creemos que lo haya guardado por mucho. Entonces, 7 años como esclavo sirvió Jacob a Labán por Raquel. Y vemos entonces, como les dije, lo que siembras cosecharás. Porque dice el verso 20. Perdón, me quedé en el verso número 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Es decir, trato hecho, ¿verdad? Bien, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y esta es la parte más enternecedora y romántica de todo el libro de Génesis. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Te imaginas? 7 años. Dice que se le parecieron pocos días por el amor tan grande que tenía por ella. Estamos hablando de un hombre romántico a los 70 años de edad, ¿ok? Que está tal vez buscando una jovencita de unos 20 años de edad, ¿verdad? Pero es así la situación. Ahora, no se me asuste porque 70 años, en esa época la gente vivía muchos años, 70 años apenas estaba en la mitad de su vida. Es como decir, estaba cuarentón el muchacho, pues, ¿verdad? Hoy en día. Sus 70 eran sus 40, así que no hay problema. Estaba bien todavía Jacob, como vamos a ver más adelante. Entonces ocurrió esto, ¿verdad? Y entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar cuando se cumplieron los 7 años. 7 años pasaron. E hizo banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó allá. Y dice, ¿cómo fue eso? ¿No se dio cuenta? Las bodas en esa época las cubrían de velos a las novias. Era imposible ver a la novia. Y no podían verla porque inclusive cuando la boda se consumaba, tenía que ser en un lugar oscuro, nadie estaba presente y del velo a la cama. Entonces no se dio cuenta el hombre. Mucha gente dice que estaban tomados, no creo. Más bien es la idea de que los velos impidieron que él pudiera ver que era Lea. Entonces dice aquí, venida la mañana y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Quisiera que leyéramos rápidamente en Job 4:8, ponga su dedo ahí, Job capítulo 4, en el verso número 8, y luego vamos a ir al Nuevo Testamento también para leer. Como yo he visto, escribí, es algo que dijo Job en su disertación. Ese Elifaz, el que está haciendo esta, y dice de esta manera, Elifaz, como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciegan. Lo que siembras, cosechas. Si estás arando iniquidad, vas a cosechar iniquidad e injusticia. Jacob era experto en eso, es lo que había hecho. Tal vez cuando hizo esta pregunta se quedó así como diciendo, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué fue lo que hice yo? ¿No es eso exactamente lo que yo hice con mi papá, con Esaú, con Dios?
Leemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo número 6. Leemos estos versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se da cuenta? Lo que siembras, cosechas. Jacob se llevó un palmo de su propio, ¿verdad? Como dicen allá también, una probada de su propio chocolate o sopa, como lo que quiera. El caso es que así le ocurrió. Pero Labán es astuto, ¿verdad? Es igual que Jacob. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, es decir, cumple con las bodas que duraban una semana, y se te dará también la otra, y se te va a dar Raquel, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Vas a tener quieres doble boda? Trabaja de esclavo otros 7 años. Fácil, ¿verdad? Labán era un tipo astuto definitivamente. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio Raquel a su hija por mujer, y le dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Un hombre de 80 y tantos años, ¿verdad? Con 2 mujeres jóvenes, y mucho más jóvenes que él, y una gran cantidad de problemas encima. Hermanos, la poligamia es problemas. Honestamente, varones, ¿podemos bien con nuestras esposas para querer tener a alguien más todavía? No, ¿verdad? Tenemos suficiente con la que tenemos. Suficiente alegría, suficiente gozos, tenemos todo lo que necesitamos. Y también problemas, ¿por qué no? Suficientes. El buscar en otra parte no trae nada bueno, y es lo que vamos a ver en nuestros siguientes versos. Tan inclusive que el abuso de las mujeres mismas sobre su propia descendencia solamente por la idea de obtener el privilegio de ser la esposa preferida. Qué terrible situación en la que está metido Jacob. No voy a imaginar a Jacob que tal vez quisiera estar mejor más con su ganado afuera, con las ovejas, que volver a casa y experimentar este tipo de problemas que tenía en casa. Note los problemas que vienen adelante, y vamos a entrar en también los nombres, si el tiempo me lo permite. Sí, que me quedan unos cuantos minutos. Vamos a avanzar rápido. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Como Lea tuvo un hijo, dijo, es así como mi marido me va a amar porque le di un hijo. Mujeres, no traten de retener a su marido porque tienen un hijo. Los hijos no son para retener al marido. Los hijos son bendición del hogar, pero no son para retener a nadie, ni son un arma para retener o para aplastar a un marido. En ninguno de los 2 casos. Muchas veces cuando se llega al divorcio, los hijos son usados como armas, uno en contra de otro, y es algo terrible, y los hijos terminan destrozados, como hemos visto muchas veces. Rubén significa ved un hijo. Así que, ¿qué es lo que hizo Lea? Así como levantó al león, ¿cómo se llama? Simba. Le levantó, vean un hijo, tengo un hijo, soy la favorita, tengo un hijo, Dios me ha bendecido, tengo un marido, entonces me va a amar. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón, que significa él escucha, como diciendo Dios escuchó. Las quejas de Lea por sentirse menospreciada, por ser la feíta de la casa, fueron atendidas según su concepto. Tengo un hijo, ahora tengo otro hijo, Dios me escuchó. Y concibió otra vez y dio un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mí, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví, que significa adherido.
pegado. Ese es lo que significa Leví. Ella dijo, tengo 3 hijos, Raquel no tiene ninguno, ahora sí mi marido se va a quedar pegado conmigo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá significa alabanza. Así que ella estaba contenta con Dios porque le dio hijos. Es una gran bendición tener hijos. Ahora, Raquel, aunque era más amada en un sentido por parte de Jacob, no podía tener hijos, lo cual era una gran situación, un gran problema, porque en esa época una mujer que no tenía hijos era un tipo de maldición. Viendo Raquel, entonces, capítulo 30, vamos a ver nada más hasta de los hijos y vamos a pararle nada más con los nombres para terminar con ello. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. El drama que tenía Jacob, imagínense. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila. Y comenzamos con las ideas otra vez de querer ayudar a Dios. Llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bila a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, que significa él juzga. Concibió otra vez Bila, parece que rápido e inmediatamente volvían a concebir las mujeres, ¿verdad? 1 año y pum, al que sigue. La sierva de Raquel y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí, que significa lucha. ¿Se da cuenta cómo los nombres de los hijos tienen que ver con el drama de ellas? ¿Cómo es que ellas ven reflejadas sus vidas en sus hijos? Quieren extenderse a través de sus hijos para conseguir algo para ellas. A este hombre llamado Jacob. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, ¿qué hizo? Lo mismo, ¿verdad? Tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Gad significa fortuna, pero también significa tropa. Es como dijo, ahora sí tengo un montón, ¿verdad? Llegaron todos, ahora sí, ¿quién me va a ganar? Ya tenemos muchos hijos. Ya tenemos 6 hijos, 5 hijos. Entonces ya estaba contenta, sintió que era una gran aventura para ella. Inmediatamente dice el verso 12, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, uno más. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser, que significa feliz. Ella estaba feliz de tener muchos hijos para Jacob y en una especie de decir, ya ves, yo soy la mujer de Jacob, no Raquel. Fue Rubén en tiempo de la siega, aquí tal vez tendría unos 7 años, 8 años el muchacho, dice, fue en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Se dice que esas mandrágoras, es la nota interesante aquí, eran afrodisíacos. Una fruta afrodisíaca. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado a mi marido? Sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Haciendo tratos también ellas igual que Jacob y Labán. Hijos de tigre pintito, hacían ellas igual que su papá. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, todo cansado y todo atribulado, y enfrentarse a este problema en casa, este drama, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. O sea que aunque no quieras, bien, le dijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios la voz a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar, que significa recompensa o pago. Y dijo Lea,
Dios me ha dado mi recompensa. Ahí se lo libra. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón, que significa morar. Es decir, supo que ahora sí, ganó la guerra, su marido iba a estar con ella, nada más con ella. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina también significa juicio. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. José significa añade, agrega. Y sabemos que después Raquel, aquí vamos a pararle, Raquel tuvo otro hijo después. ¿Cuál es su nombre? Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, aunque el nombre que ella le puso era otro diferente y se lo dejo de tarea para que lo busque, me diga en qué capítulo y verso está escrito y lo traiga de tarea y dése cuenta del nombre que ella le puso y la situación en que dio a luz a ese último hijo, esta mujer Raquel. Lo que tenemos delante de nosotros entonces, mis hermanos, es una situación bien difícil. La vida nos cobra, lo que sembramos, segamos. Sembremos entonces, como leímos en Gálatas, en el verso que sigue nos leímos, hagamos el bien entonces en todo momento, porque sabiendo que si sembramos el bien, en el momento oportuno, segaremos también el bien. No nos hagamos como Jacob. No queramos pensar que lo que voy a hacer es malo, pero nadie se va a dar cuenta. No va a traer consecuencias. Le digo una verdad, siempre trae consecuencias el obrar mal y no son agradables. Siempre hay problemas. Y lo vimos en la vida de Jacob y vemos en Jacob un patrón de conducta que va a pasar a sus hijos, algo negativo en cuanto a esta manera de ser de Jacob. El de tener mujeres, es decir, más de una mujer, el de ser tramposo con ellas y tramposo con su suegro, el de buscar revancha en todo momento, no trae consecuencias buenas en ningún momento. En ningún sentido. La venganza no sirve para nada, mis hermanos, tampoco. Debemos tomar en cuenta que Dios, Él es el único que hace justicia de acuerdo a su, eso mismo, justicia, pero también de acuerdo a su misericordia. Cuando pensemos en que queremos que Dios juzgue duramente a una persona porque nos ha hecho mal, recuerde una cosa, con cuánta misericordia nos dio Dios a nosotros primero. ¿Y no nos merecíamos otra cosa? La verdad es que sí. Todos nos merecíamos condena y juicio y muerte. Pero Dios, en su gran misericordia, se fijó en nosotros y nos salvó. ¿No sería agradable que también salvara a aquellos que son enemigos nuestros? Claro que sí. Ellos también merecen esto mismo. Bueno, tampoco lo merecen igual que yo. Pero Dios quiere otorgar también eso a ellos, que nosotros los veamos con la misma misericordia con que nos vio a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias entonces porque eres tan bueno y nos has revelado en esta palabra cosas sencillas y también a veces difíciles de leer porque la mente nos hace pensar cosas terribles que ocurrieron en ese tiempo. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho todo este engaño, todo este mal? Pero también vemos en la palabra cómo lo que sembró cosechó. Y vemos también cómo no era una persona aislada en su maldad, sino que también su suegro y sus esposas estaban en ese mismo sentido igual que él. Si Jacob era un suplantador, uno que tomaba por el calcañar como su nombre lo dice, Labán y sus hijas Lea y Raquel no se quedaban atrás. Participaban igual del engaño, de la trampa, de la venganza, de tratar de sacar ventaja sobre el otro. Que no seamos así nosotros, que hayamos aprendido el día de hoy que no es bueno copiar estos patrones de conducta que estos personajes de la Biblia expusieron en sus vidas. La Biblia no se ufana de ellos, sino que los expone como vergüenza para nosotros, vergüenza para ellos. Sin embargo, tu plan continúa adelante
y pudiste cambiar el destino de Jacob como el de sus hijos. Por eso tenemos también esperanza nosotros, porque si hasta este día o ayer hemos sembrado mal y hemos buscado sacar ventaja de todas las cosas y de las personas mismas y de las situaciones y a veces hasta de Dios mismo, como Jacob, tenemos esperanza, Señor, de que nos perdonarás de nuestros pecados, que lo has hecho, pero que también has regenerado nuestra manera de ser, que has trabajado en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve a hacer aquello que es bueno, agradable a ti, que hemos venido a ser siervos y esclavos tuyos para obedecerte a ti que eres Señor sobre nosotros, y que tu voluntad como amo y dueño de nosotros es siempre buena. Así que si abundamos en la obra para la cual nos has salvado, seguramente cosecharemos cosas muy buenas. Gracias por bendecirnos de esa manera, por haberte fijado en nosotros que no lo merecíamos. Ten compasión y misericordia de aquellos que no te conocen todavía, Señor, y tráelos a tu redil como nos has traído a nosotros. Gracias te damos, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces pongámonos de pie una vez más. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla su voz, y tiembla su voz.
¿Cuántos lo creen? Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. No hay palabras, Señor, para describir tu poder, tu grandeza, Señor. Te damos gracias en esta noche, mi Dios, por tu palabra que nos muestra y nos enseña, Señor. Que a pesar de las cosas que podamos hacer, Señor, a pesar de las ideas que se nos vienen en la mente, Señor, y querer hacer nuestra voluntad, a final de todo, Señor, tú tienes el control de todo. Tú eres el Dios soberano que hace su voluntad y no la de nosotros. Gracias te damos, Señor, en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase una feliz noche. Nos vemos el domingo a las 9.